Hermanos, muy buenos días. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Las Sagradas Escrituras dicen, y el ángel dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Esa maravillosa escritura de Daniel 8:14 es el fundamento del adventismo. Si ese versículo no existiera, nosotros los adventistas del séptimo día tendríamos serios problemas para justificar nuestra existencia. Hoy, 22 de octubre de este año de 2025, nosotros los adventistas del séptimo día recordamos y celebramos aquel momento histórico en la vida del adventismo. Fue un día como hoy, un 22 de octubre de 1844, cuando Guillermo Miller y los que habían creído en su mensaje, a los que se les llegó a conocer como milleritas, ellos esperaban a Cristo venir en gloria y majestad a la medianoche del 22 de octubre de 1844. La Escritura anticipó ese evento de que sucedería. ¿En dónde? En Daniel 8:14. Ahí estaba la base de aquel mensaje del primer ángel y de aquel mensaje del segundo ángel. Guillermo Miller, un hombre al cual Dios llamó a su servicio en circunstancias extraordinarias y maravillosas. Un hombre que no creía exactamente en Dios como las Escrituras lo enseñan, pero el Espíritu de Dios luchó con él, contra él, y lo venció, y Guillermo Miller aceptó las verdades de la Biblia, las verdades que todavía son fundamentales para nuestro tiempo y que Dios ha querido que permanezcan, porque la Escritura dice de la palabra de Dios, tu palabra permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas tu palabra permanece para siempre. Así como hoy que nació en mi corazón el deseo de salir afuera a la parte de mi casa, recordando lo que ellos vivieron, yo quise sentir un poco qué es lo que ellos sentían cuando la brisa de la noche, pues ellos a la medianoche, antes de la medianoche estaban esperando que Jesús apareciera en las nubes en gloria y majestad. Y yo aquí ahorita que estoy afuera de mi casa, el cielo se ha cubierto de nubes y parece que va a llover. Y evoco esos momentos, me imagino cuando Guillermo Miller y los demás creyentes en el mensaje adventista de ese momento, entendiendo que ellos creían en el pronto regreso de Jesús, pero que no habían visto la maravilla del día santo del Señor, sino que ellos guardaban el domingo como día de reposo. Es decir, que guardaban un día que no estaba
respaldado en la Escritura, pero el Señor pasó por alto eso, pasó por alto el hecho de que ellos no guardaban su día santo de reposo, sino que el Señor los quería salvar por misericordia, porque el Señor nos salva porque Él nos ama. Y Dios vio en el corazón de esos hombres que creyeron en el mensaje que Él envió a Guillermo Miller. Y que esas personas deseaban ver a Cristo realmente. Y que la justicia de esos hombres no era perfecta. La justicia de esas mujeres no era perfecta. De esos jóvenes, de esas señoritas. Y también de ancianos, de hasta niños. No, pues su justicia de ellos no alcanzaba a pagar las demandas infinitas de la ley de Dios, sino que Dios mismo pagaba las demandas de su ley mediante el crucificado, mediante su Hijo. Nunca en la historia de la humanidad, nunca en la historia del hombre, el ser humano, el hombre ha reunido los requisitos de la ley de manera infinitamente perfecta. Solamente hay una forma y es por medio del sacrificio de Cristo. Es por medio de la gracia que el hombre obtiene el perdón, la justificación, la redención y al fin, después de todo, la vida eterna. En compañía de Dios, de Jesús y de la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. La Biblia nos habla de la deidad. Cuando la Biblia se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, le llama la deidad. La Biblia habla de que hay tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la Biblia le llama la deidad. Yo era católico desde mi nacimiento hasta los 10 años de edad, y cuando fui católico, allá en la Iglesia Católica, a la deidad le llaman la Trinidad. Pero yo salí de la iglesia madre de la Iglesia Católica y por gracia y obra de Dios llegué a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Cuando yo tenía 10 años, una tía mía llamada María pasó aquí atrás de mi casa, aquí donde yo vivo, en la parte de atrás de mi casa. Lo que se ve en el video es el cielo. Acá están los árboles, pues es de noche, pero acá hay luz, miren, hermano. Allá está la calle, allá está la carretera, pero acá de este lado, pues se ve oscuro, porque es el cielo. Yo estaba en la parte de atrás de mi casa y una tía mía llamada María de los Remedios pasó allá atrás, porque ella vivía atrás, ahorita ella ya no vive aquí, vive en otro estado. Pero hace 44 años, hermano, mi tía pasó y le dijo a mi madre, Tere, recuerdo bien esas palabras, Tere, ¿por qué no me prestas a tu hijo? Hay unas campañas en la iglesia y las están dando allá en el campo de fútbol, en el área del estacionamiento. Y mi mamá nunca me soltaba. Mi madre no dejaba que yo me despegara de ella. Mi madre siempre estaba al pendiente de mí y era muy linda conmigo y con todos mis hermanos. Y ya estaba de Dios, porque mi madre dijo, llévatelo, María. Y mi tía me llevó y yo llegué allá al campo de fútbol en una barda blanca como esa barda que se ve ahí. Y ahí proyectaban los pioneros fundadores del adventismo aquí en mi pueblo, porque también aquí en mi pueblo pues hubo fundadores del adventismo. Claro que los pioneros adventistas pues son únicos, son aquellos que
que fundaron el adventismo allá en Estados Unidos por el poder de Dios. Pero aquí también en mi pueblo y en cada pueblo del mundo ha habido personas que decidieron plantar la semilla del Evangelio en un estado más puro, con una luz mayor. El adventismo es cristianismo en, en una etapa donde la luz ha alumbrado con una intensidad grande. El adventismo es cristianismo porque el cristianismo desde Cristo para acá ha tenido 7 edades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y el momento del cual estoy hablando que se vivía era el momento en el cual la iglesia de Guillermo, conformada por Guillermo Miller y los Milleritas, era la iglesia de Filadelfia, porque la etapa de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira y Sardis ya había concluido, mas no es su mensaje, porque el mensaje de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia es un solo mensaje junto al mensaje de Guillermo Miller, los Milleritas, y al mensaje de la iglesia de la Odisea. De la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia. Y ahora nosotros la Odisea es una sola voz, al igual que el mensaje del Antiguo Testamento, es una sola voz. O sea, Dios tiene una sola palabra, pero su palabra de Dios se ha oído en voces de diferentes seres humanos y se ha manifestado en diferentes estilos de escritura. Por Moisés escribió como un hombre erudito, como un hombre docto, pero hubo otros hombres en la Biblia que escribieron, pusieron su estilo, pero el espíritu fue el mismo espíritu el que los inspiró. De igual manera, el espíritu que inspiró a los hombres del Antiguo Testamento y a los hombres del Nuevo Testamento, el Espíritu de Dios que habita en Cristo a plenitud, es el mismo espíritu que inspiró a Guillermo Miller. Y Guillermo Miller no dio su mensaje, no, él dio el mensaje que Dios le inspiró. Y el mensaje de Guillermo Miller se basaba en Daniel 8:14. Nosotros como adventistas creemos que la hermana White fue levantada como mensajera y profeta del Señor. Y ella en su libro Primeros Escritos habla de que un ángel estuvo al lado de Guillermo Miller y que él le fue ayudando en sus investigaciones. El Espíritu de Dios luchaba contra Guillermo Miller. Guillermo Miller era un hombre muy trabajador. La hermana White cuenta de que él llegaba de trabajar tarde. A veces a las 11 de la noche se ponía a estudiar, y él era un hombre de campo y no era de grandes recursos de dinero. Sí tenía economía, pero también tenía que trabajar, como todo ser humano, como toda persona. Para ganarnos el pan nuestro cada día hemos de trabajar. Entonces, Guillermo Miller, según narra la historia, desde el año 1818 un ángel lo empezó a visitar. Para el año 1832 ya habían pasado más de 10 años, casi 14. Ya Guillermo Miller empezó a tomar más seriedad en el asunto, y sus ideas se fueron consolidando, se fueron llegando a un punto donde él vio que esa verdad Dios se la había dado. Y la historia narra de que Guillermo Miller sí tenía el deseo de predicar, pero había cierta timidez en él, y en la historia la hermana White comenta, y la parte de la hermana White hay otros historiadores que hablan de que existió un hombre llamado Guillermo Miller. Y ese hombre, en la historia dice que él dijo:
solo me atrevería a predicar estas verdades si alguien viniese y me invitase a predicarlas. Y la hermana White comenta que un día un familiar de él, al parecer o sea, no sé exactamente ahorita, si no mal recuerdo, que fue un sobrino de él, un hijo de un pariente de Guillermo Miller, que era ministro, y entonces llegó ese jovencito y le dijo: tío, mi papá dice que no va a poder predicar porque va a salir hacia un lugar, va a hacer él un viaje y necesita que usted lo apoye, que lo ayude en la predicación de este fin de semana. Y entonces Guillermo Miller pues se sorprendió y aceptó, claro que sí, porque él había orado y esa era la respuesta, y es algo que lo sorprendió. Y realmente Dios también nos sorprende a veces. Yo me he llevado muchas sorpresas gratas de parte de Dios. Claro que sí, yo sé que todos los que habitamos este planeta hemos recibido de Dios infinidad de cosas, infinidad de respuestas a nuestras oraciones. Y Guillermo Miller vio ahí la respuesta de Dios y decidió ir a predicar. Y lo demás es historia, pero a veces es una historia que no se conoce. Pero hay personas que sí conocen la historia. Y hasta hay hombres que no son adventistas que saben que esa historia es cierta. Hay muchos sacerdotes católicos que saben que esa historia de Guillermo Miller es cierta. Hay muchos sacerdotes católicos que en sus capillas, en sus iglesias, tienen todos los libros de la hermana White. Tienen más libros de lo que a veces un adventista puede tener, pues tienen la economía para comprarlo. ¿Cuántas historias se han escrito de colportores que han ido a visitar a sacerdotes y los sacerdotes los pasan a su biblioteca y les señalan: mira, tengo todos los libros de la hermana White y no hemos encontrado un error en esta mujer en lo que ha escrito, porque los sacerdotes mismos saben y lo han escrito? ¿Cuántas publicaciones de los hermanos adventistas no hay donde los cardenales o sacerdotes católicos han escrito: el día de reposo que la Biblia enseña es el sábado o séptimo día? Pero la Iglesia Católica, por la autoridad, así dicen ellos, por la autoridad que tiene, cambió el día de reposo del sábado al domingo. Es decir, que ellos afirman que la Biblia enseña claramente que el día de reposo es el sábado y que los mandamientos están vigentes. Pero ellos también dicen, la Iglesia Católica, por su autoridad, no afirman así por la autoridad que Dios le dio, no, ellos dicen por su autoridad. O sea, es decir, que ellos enseñan que la Iglesia Católica tiene una autoridad, pero no es una autoridad que Dios le dio para cambiar su ley. No, Dios no le ha dado esa autoridad a nadie. Ni siquiera su Hijo Jesús, ni siquiera el Hijo de Dios se ha atrevido a cambiar el día de reposo, como muchos lo afirman. Es que Jesucristo con su resurrección cambió el día de reposo. Ok, es respetable esa declaración, pero lo único que falta es el versículo de la Biblia donde diga que Jesús dijo: yo por los méritos de mi resurrección he cambiado el día de reposo del sábado al domingo. No hay nada de eso. Eso nació en la mente de Satanás. Satanás en sus cavilaciones ideó hacer eso y luego se los pasó a sus agentes, a quienes le servían, a quienes podían él influir, a los que no estaban bajo la protección divina de Dios. Entonces, aquí lo que ocurrió es que el enemigo de las almas fue el que ideó todo eso de cambiar la ley de Dios, pero no la ha podido cambiar. ¿Por qué? Porque para cambiar la ley de Dios tendrías que entrar al lugar santísimo, tener el poder de Dios para escribir así como Dios escribió con su dedo, borrar lo que Dios escribió y escribirlo tú, pero eso es imposible. Satanás ya no puede subir al cielo, fue expulsado de ahí y no va a regresar. Dios tampoco va a permitir que en su cielo entren los pecadores, porque Satanás vive en ellos, y si se le permite a los pecadores que entren en el estado pecaminoso,
pues se tendría que recibir también a los espíritus impuros que habitan en esos pecadores. Y en el cielo no va a volver a entrar espíritu impuro. Cuando Satanás venció a Adán y a Eva, él entraba al cielo porque le arrebató el dominio a Adán, porque cayó Adán en pecado. Pero cuando Cristo murió en la cruz, de nuevo Satanás fue expulsado del cielo. Fue expulsado cuando hubo guerra en el cielo, allá cuando Satanás se rebeló contra Dios y su gobierno. Y hubo guerra en el cielo, dice la Biblia, y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, mas estos no prevalecieron. El dragón y sus ángeles no prevalecieron y fue arrojado a la tierra. Es decir, cuando la Biblia dice, y hubo guerra en el cielo, fue una guerra real. Una vez un joven me dice, oiga hermano, usted predicó en la iglesia López Mateos y habló de la guerra en el cielo. Los pastores dicen que esa guerra fue guerra de ideas. Pero en el libro de Mateo, capítulo 24, Jesús dijo, y habrá guerras y rumores de guerra. La guerra de ideas son los rumores de guerra. Pero cuando la Biblia dice hubo guerra en el cielo, dice hubo guerra en el cielo, no dice hubo rumores de guerra. Rumores de guerra, un ejemplo muy palpable es la Guerra Fría que se llevó entre Estados Unidos y la URSS. Nunca se dispararon una bala entre ellos. Una guerra de ideas, guerra fría, guerra de rumores, de dimes y diretes. Pero lo que hubo en el cielo fue una guerra, fue una batalla cuerpo a cuerpo, donde Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. Mas estos no prevalecieron, dice la Biblia. Es decir, que el ángel caído y los que le siguieron no prevalecieron y fueron arrojados aquí a la tierra. Y yo a veces decía, Señor, inocentemente, yo le preguntaba a Dios, Padre, ¿y por qué aquí a la tierra? ¿Por qué no hacia un mundo allá en la inmensidad del universo donde no molestara? ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuán grande abrí los ojos cuando me di cuenta que Dios había creado al hombre, a Adán y a Eva. Dios había creado a Adán precisamente para vencer a Satanás. El hombre es el enemigo número 1 de la creación, de las criaturas. Porque sabemos por la Escritura que Satanás es el enemigo de Dios y de los hombres. Entendemos que Satanás lucha contra Dios, nunca va a prevalecer, pero también lucha contra el hombre. Comprendemos que Dios en el ángel caído ve a un enemigo, a alguien que lucha contra él, contra su gobierno, contra su mensaje, contra sus doctrinas divinas y eternas, pero el enemigo no va a prevalecer. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Jesús le arrebató el señorío primero a Satanás, y ese señorío es el que Jesús le ha devuelto al hombre, al ser humano, a la iglesia. Lo quiere devolver a plenitud. Falta quien lo desee, quien abra los brazos para recibirlo. Y el 22 de octubre de 1844, Guillermo Miller predicó que Cristo venía a la tierra. Un evento glorioso sucedía en el cielo y Dios no iba a dejar que ese evento que sucedía en el cielo, donde su Hijo pasaba del lugar santo al lugar santísimo para oficiar delante de Dios, Dios no iba a dejar que ese evento pasara desapercibido. Dios permitió que acá Guillermo Miller y los milleritas predicaran ese mensaje.
Para acá, para los creyentes fue un chasco, pero eso fue una victoria para Dios y para el cielo, porque aquí se vio quién de verdad quería ver el regreso de Jesús. Pero hubo unos que con hipocresía decían, no estamos en contra de que se predique el regreso de Cristo, lo que estamos en contra es que se predique una fecha. Pero Dios, dijera el linaje de Juan, Dios vio que esos hombres lo hacían con hipocresía, porque ellos no querían que Cristo viniera, porque ellos amaban tanto al mundo que querían permanecer aquí. La lluvia ha empezado a caer. Bendito sea Dios que llegue, porque la lluvia es un símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es lluvia. El Espíritu Santo está representado como lluvia en la Escritura. El Espíritu Santo no es aceite. El Espíritu Santo está representado como aceite. El Espíritu Santo no es una paloma, está representado como una paloma que descendió en el momento que Cristo fue bautizado, como una paloma de oro bruñido, dice el linaje de Juan en el deseo de toda la gente. El Espíritu Santo no es agua, pero está representado por el agua, por la lluvia. El Espíritu Santo es una persona. Muchas personas no comprenden eso, de que el Espíritu Santo, aunque está representado por cosas de la naturaleza, por elementos, no es ni aceite, ni lluvia, ni agua, ni una paloma, sino que el Espíritu Santo es una persona que se manifiesta así. Por eso muchos se confunden, pero la Biblia claramente lo enseña. Entonces, un día como hoy, a la medianoche, se esperaba el regreso de Cristo. Y fue algo conocido como el gran chasco. Pero fue más terrible lo que sintieron los apóstoles cuando Jesús murió crucificado y estuvo en el sepulcro nuevo de José de Arimatea. Para los apóstoles fue más terrible este momento que lo que vivieron los pioneros y fundadores del adventismo en su primera fase. Porque Guillermo Miller y los milleritas son los primeros adventistas, no del séptimo día, porque el séptimo día llegaría cuando aparecería ya la hermana White, los pioneros y la hermana White. Pues la hermana White aceptó la verdad del sábado cuando Joseph Day, ella visitó a Joseph Day junto con su esposo Jaime White, y Joseph Day les compartió un folleto que él había preparado, y la hermana White y Jaime White estudiaron ese folleto y vieron que había verdad. La verdad del sábado fue aceptada. La verdad del sábado, según la historia denominacional, la historia de la iglesia, dice que fue la hermana Raquel Oates fue la que trajo la verdad del sábado a la iglesia adventista. Ya había otras iglesias, otros grupos que guardaban el sábado. La iglesia bautista del séptimo día, una iglesia anterior a la iglesia adventista, ya guardaba el sábado, y varios grupos esparcidos desde la época de Cristo por el Imperio Romano, varios grupos guardaban el sábado. Se sabe que los valdenses, los albigenses y los hugonotes tenían conocimiento del sábado, y se sabe que algunos guardaban el sábado. El pionero adventista J.M. Andrews tiene un libro que se titula, que habla acerca del sábado, que se llama el libro Historia del Sábado. Y J.M. Andrews hace ahí un recuento de cómo desde basado en la Escritura, él narra cómo el sábado, desde la época, pues de verdad sabemos que los judíos, está muy bien claro que los judíos guardaban el sábado. Y J.M. Andrews hace un recuento de cómo desde la época de Cristo hasta nuestros días ha habido grupos de personas que han guardado el sábado. O sea, la verdad del sábado es una verdad real. Y el guardar el sábado te impulsa, te impele a guardar los otros 9 mandamientos. El que guarda el sábado guardará toda la ley. Pero se entiende, se sobreentiende que guardar los mandamientos solo es posible por el poder que emana de la cruz. No podemos guardar los mandamientos por nuestro propio poder, no podemos presentar nuestra propia justicia ante Dios.
como el pago ante las exigencias infinitas y eternas y justas, porque son exigencias justas que Dios hace a través de su ley. Solamente podemos presentar la justicia de Cristo. Es la justicia de Cristo lo único que a nosotros nos ampara para poder ser perdonados y redimidos, para ser santificados, para un día ser salvos. La justicia del justificado. Entonces, nosotros sí podemos ser salvos, pero por los méritos de Cristo. Ser salvos por la fe, ser salvos por la obra de otro. Por la fe que ya dice justificado, pues por la fe tenemos paz para con Dios y vivimos con otros. Y la hermana Juárez escribió en uno de sus testimonios: la justificación por la fe es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Dios, en su infinita misericordia, le puso a Adán la prueba más pequeña para pasarla, y Adán no lo hizo. En cambio, Abraham tuvo una prueba grandísima y ese hombre de Dios lo logró. Adán, con el tiempo, cuando fue expulsado del Edén, Dios lo perdonó, vivió una vida de arrepentimiento. Pero en ese momento, en ese instante, cuando estaba en el Edén, Dios lo expulsó a él y a su compañera, a su esposa, a Eva. Ellos fueron el primer matrimonio. Dios fue el que ofició ese primer matrimonio. Dios los unió. A eso me refiero. Cristo los casó. Adán dijo: esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso, será llamada varona. Eva, la madre de los seres humanos, la primer madre de los vivientes, un símbolo de lo que es la iglesia. Mujer en la Biblia simboliza iglesia. Guillermo Miller comprendió muchas cosas. Muchas de las cosas que Guillermo Miller comprendió no las escribió. Él escribió, como Daniel, lo más importante. Dice la Biblia de Daniel que él escribió lo más importante de sus sueños y de sus visiones. Así Guillermo Miller escribió lo más importante de las cosas que había entendido. De hecho, de las cosas que escribió Guillermo Miller, solamente en el libro Primeros Escritos yo he leído el sueño de Guillermo Miller, que soñó con un cofre de joyas, en donde las joyas que él soñó que tenía en una habitación eran muy bonitas, y que invitó a la gente a que las pasaran a ver, y que la gente las desperdigó en el suelo, entre el polvo, y que trajeron joyas espurias y se revolvieron, y Guillermo Miller ahí en ese sueño que la hermana Juárez ahí se puede decir que insertó, porque ese sueño lo escribió Guillermo Miller. O sea, Guillermo Miller es el que lo vivió, pues, y si acaso la hermana Juárez lo compiló, lo insertó, o si ella lo escribió, pero solamente se puede decir que ella le autorizó que en Primeros Escritos estuviera el sueño de Guillermo Miller. O sea, quien vivió ese sueño fue Guillermo Miller, no la hermana Juárez. Pero la hermana Juárez lo incluyó porque pues era verdad de Dios. La verdad de Dios no es patrimonio de una sola persona. La verdad de Dios es de Él. Y Dios ha usado a hombres de la Biblia, profetas, patriarcas, a los apóstoles. Y Cristo ha hecho la obra de Dios por el poder de Dios, por su poder, por el poder del Espíritu Santo, y ha escogido a hombres de Dios. Pero la verdad no es monopolio ni de la hermana Juárez ni de Guillermo Miller. La verdad es de Dios. Por eso la hermana Juárez, cuando en sus escritos compila algo de otro escritor, no está plagiando. No está plagiando. Ella está haciendo uso de la verdad que es de Dios. Pues en última cuenta la verdad es de Dios. Y si ella hace uso de la verdad de Dios, es porque Dios le autorizó. Asimismo, cuando Salomón utilizó los materiales que su padre David acumuló, Salomón estaba usando lo que su padre acumuló con autorización de su padre David.
y con autorización principalmente de Dios. Pero Salomón no plagió los materiales con el cual construyó el glorioso templo de Jehová. Que la hermana White dice que llegó a ser conocido como el templo de Salomón, pero que lo correcto era que fuera conocido como el templo de Jehová, no como el templo de Salomón, pues fue consagrado a Jehová. Pero pues muchos lo conocemos o lo conocen por el templo de Salomón, y que era un templo muy glorioso, muy lindo, muy maravilloso. Pero la misma escritura dice y enseña que el templo que seguiría después del de Salomón, es decir, el templo de la época de Esdras, Nehemías, Zorobabel, ese templo superaría en gloria al templo de Salomón. Y la misma escritura enseña que fue, y la hermana White lo corrobora, de que fue por la sola presencia de Cristo que el templo de Salomón tuvo menos gloria que el templo de la reconstrucción. Un templo que los ancianos lloraban, los que habían visto el templo de Salomón lloraban porque este templo era muy humilde. Pero la sola presencia de Cristo cuando predicaba en ese templo, cuando entraba en sus atrios, cuando Jesús estaba ahí, la sola presencia de Cristo con su gloria, eso fue lo que se refiere que el templo de la reconstrucción, después de que regresaron a Babilonia y que el propio Herodes y aún el emperador de Roma mandaron mármol y materiales preciosos para hermosear ese templo, que la sola presencia de Cristo hizo que el templo de la reconstrucción, después de que regresaron del exilio de Babilonia, superara en gloria al templo que había construido Salomón. Entonces, los materiales que usó Salomón, David se los había provisto por gracia y obra de Dios, y muchos que estuvieron con David también ayudaron, y en tiempo de Salomón también puso materiales, y la gente que estuvo con Salomón también ayudó. Y eso es un simbolismo, es un misterio, porque el cristianismo está representado por David. El cristianismo aportó materiales entre los reformadores y principalmente los apóstoles. Dieron materiales doctrinales. Cristo hizo heredero a la iglesia apostólica de las doctrinas que le había dado a la iglesia judía. Y ese material precioso, David, simbólico, el cristianismo, se lo heredó al Salomón simbólico, a la iglesia adventista. Y el Salomón simbólico utilizó esos materiales del cristianismo para construir la doctrina del santuario. Y Guillermo Miller fue uno de los que trabajó en eso. Guillermo Miller hizo un gran trabajo. Y la hermana White dice que el polvo de ese hombre es cuidado por ángeles del cielo, y que ese hombre en la resurrección alcanzará la victoria. De hecho, bajó a la tumba victorioso, no como un derrotado. La resurrección de Guillermo Miller es segura y cierta, porque fue un hombre que trabajó para Dios. Y así como en esa noche Guillermo Miller y los milleritas esperaban a Cristo y no vino aquí a la tierra, no fue porque no haya sucedido un evento, sí sucedió un evento allá en el cielo. Se narra que un creyente en el mensaje de Guillermo Miller, cuando iba pasando por un maizal, primero les había dicho a otros que fueran a visitar, vamos a visitar a algunos hermanos, porque pues estamos en esta situación que Cristo no vino, visitemos para que oremos y le pidamos a Dios luz, qué fue lo que pasó, porque todas las investigaciones de Guillermo Miller no había forma de refutarlas, porque iban a la luz de la Escritura. Entonces fueron a visitar a unas personas, y cuando regresaban de visitar a esas personas, dicen que ese hermano no recuerdo exactamente su nombre, no sé si era Irán Edson, al ir pasando por un maizal,
volteó hacia arriba, algo le llamó la atención y él vio cómo Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Y eso él lo escribió y lo explicó, y eso fue algo que le dio gran gozo, porque ahí él comprendió que lo que Guillermo Vila le había predicado era verdad, y que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. La hermana Huay en Primeros Escritos dice que el Padre entró en un carro de fuego al lugar santísimo. Estaba en el lugar santo. Cristo por espacio casi de 1810 años ofició en el lugar santo. Ahí estaba el trono de Dios, porque el trono de Dios tiene un trono que se mueve. Hay un trono de Dios del que habla donde está fijo, pero hay un trono de Dios que se mueve, que los ángeles, los querubines, un carro de fuego. Dice que el Padre entró al lugar santísimo. Antes de que Cristo entrara en el lugar santísimo, primero el que entró fue el Padre. Y en primer escrito la hermana Huay y en otros testimonios ella narra que otro carro de fuego vino por Cristo y Cristo entró a oficiar en el lugar santísimo, pero el primero que entró fue el Padre. Y ahí comenzó la obra del juicio investigador, la última fase de la obra de Cristo en el cielo, que afecta proporcionalmente, claro que sí afecta a la tierra, porque la obra que Él hace está purificando el santuario de los pecados. Cuando la iglesia adventista nació, Daniel 8:14 dice así: y el ángel dijo, hasta 2300 tardes y mañana entonces el santuario será purificado. Esa escritura también se interpreta así. Y él dijo, y el ángel dijo, hasta 2300 tardes y mañana entonces el santuario será restaurado. Será purificado, significa también que sería restaurado, porque el papado se había encargado de desperdigar todas las verdades que Cristo instituyó. Cuando Cristo vino, Él recogió las gemas de verdad que le había dado al judaísmo por medio de Moisés, y más las verdades que Cristo trajo, las engastó en un mejor ornamento, la iglesia primitiva, la iglesia cristiana, la iglesia apostólica. Pero el papado se encargó de desperdigar todas esas verdades. Los creyentes en Jesús se bautizaban por inmersión en los ríos, pero llegó el papado y los empezó a bautizar rociándoles agua en la cabeza. Cambió la oración por los rezos, cambió la predicación del evangelio por la misa. Los papas empezaron a atribuir las prerrogativas de Dios. Los papas llegaron a decir que ellos eran Dios en la tierra. Llegaron a decir que ellos perdonaban pecado. La confesión de pecado ya no fue a Dios, sino que ahora era ante los sacerdotes católicos. Eso es antibíblico. Eso es una herejía. Que un hombre vaya con otro hombre y que el hombre le diga, te perdono tus pecados. La Biblia dice, perdónenle sus ofensas. La Biblia dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre. Amén. Pero cuando dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, se refiere a que así como Dios nos perdonó, nosotros también debemos de perdonar a los que nos ofenden, pero no agarrar y mandar a hacer un cubículo de madera y ponerle el nombre de confesionario y estudiar una carrera de sacerdote y meternos ahí y estar escuchando las cosas que solamente se le debe de confiar a Dios en secreto. Hay mucha confusión, Babilonia es confusión, hay muchos errores y estos errores se han atrevido, Satanás ha atrevido de meter sus narices hasta en la iglesia remanente. Muchas doctrinas de la iglesia católica
se han introducido, se han querido introducir o ya están dentro de la iglesia adventista. El arrianismo llegó a la iglesia adventista por medio de Manuel Vallejo, el pastor Carlos Cabello, por Edgar Silva Bernales y muchos otros más. El trinitarismo llegó allá en el Congreso de Dallas de 1980 y al año siguiente se empezó a enseñar en un folleto de escuela sabática. El trinitarismo y el arrianismo son cuernos que estaban en la cabeza de la bestia, pues dice el libro de Daniel que él miró cuando al salir el cuerno pequeño derribó otros 3 cuernos. El cuerno pequeño es la doctrina de la Trinidad, es el trinitarismo. El cuerno pequeño, el papado es trinitario. Y los 3 cuernos derribados eran reinos arrianos. Salta a la vista que la doctrina de la Trinidad, que es el cuerno pequeño, más la doctrina de los arrianos, que son los 3 cuernos arrianos, los vándalos, los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Esos son cuernos de la bestia. La verdad de la Biblia es la deidad. La Biblia nos habla, cuando se refiere a la Biblia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, le llama la deidad. No le llama la Trinidad, ni tampoco le llama al Dios arriano. La Trinidad habla de un Dios de 3 cabezas. El arrianismo habla de un Dios de 2 cabezas. Tanto uno como otro serían un monstruo. En cambio, la Biblia habla de la siguiente manera. Jesús dijo: el que me ve a mí, ve a mi Padre. No hubo ningún escritor que dijera que Jesús tenía 2 o 3 cabezas. Así que el Padre, al cual la Biblia le llama, en los escritos del apóstol Pablo, dice: hay un solo Dios, el Padre. El Padre tiene una cabeza, tiene 2 ojos, 2 orejas, 2 pies. El Padre es espíritu. Pero los escritores bíblicos enseñan que el hombre es semejante a Dios. La misma Biblia dice en Génesis, cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. El hombre es muy parecido a Dios, pero el hombre no tiene 2 o 3 cabezas, sería un monstruo. Dios engendró a su Hijo. Para nosotros Cristo existe desde la eternidad. Para nosotros los seres humanos no hay un momento en el cual Cristo no exista. Si a mí me preguntaran, ¿Cristo tuvo un principio? Para mí como ser humano no. Para mí Cristo es sin principio y sin final. Para mí Cristo es el alfa y el omega. Para los seres humanos, para la creación, para los ángeles, para los querubines, para los serafines, para toda criatura de Dios, ángeles y seres humanos, para toda criatura de Dios. Cristo es sin principio y sin final. Pero para el Padre, Cristo sí tuvo un principio. ¿Cuándo? ¿Cuándo, hermano Horacio? Cuando el Padre lo engendró. Eso es lo que la Biblia enseña. Para nosotros Cristo no tiene principio. Nunca ha habido un momento, escribió la hermana White, en el cual Cristo no haya estado al lado de su Padre. Cristo no tiene principio. Para nosotros, para las criaturas de Dios, para los hombres, para la humanidad, Cristo no tiene principio ni fin. Para mí, si me preguntan, lo vuelvo a repetir, si a mí me preguntan, para ti Cristo tuvo un principio, para mí como ser humano Cristo no tuvo un principio. Pero para el Padre, sí. Porque ¿cuándo? Cuando el Padre lo engendró. El Padre es la única persona que está por encima de Cristo. Cuando la iglesia en el cielo se reúne, los ángeles se postran delante de Cristo. Todo el universo, toda la creación se postra delante de Cristo. Vivimos postrados delante de Él, en un sentido de que aceptamos que Él es Dios como su Padre. Toda la creación se postra ante Cristo. Pero cuando Cristo va ante su Padre, Cristo se postra ante Él y le llama: tú eres mi Padre, tú eres mi Dios. En la misma escritura Jesús dijo: subo a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Nunca va a encontrar usted en la escritura de que el Padre se postre ante Cristo o que el Padre le diga a Cristo: tú eres mi Dios. Eso solamente en el trinitarismo.
podría entenderse que hay esa igualdad que los hermanos católicos dicen. Hasta tienen 3 triángulos, donde el Padre está arriba, en el segundo triángulo pasa a la derecha, en el tercer triángulo pasa a la izquierda, y así también ahí está el Hijo y se cambia de lugar, y el Espíritu Santo también en esos 3 triángulos se cambian de lugar. Pero cuando va uno a la Biblia, en la Biblia el Padre está en el centro, el Hijo está a la diestra, y el Espíritu de Dios, la persona del Espíritu de Dios, está en forma de 7 llamas de fuego enfrente del trono de Dios. En la Biblia no se intercambian de lugar el Padre y el Hijo. El Padre siempre, en la Biblia se muestra, se enseña, la Escritura enseña que el Padre está sentado en el trono y su Hijo ocupa su lugar que siempre ha tenido desde la eternidad y siempre lo tendrá por la eternidad, la diestra de Dios. La misma Biblia dice que el Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor de nosotros es Cristo y el Señor de Cristo es Dios. Dios supera a Cristo en poder. Cristo es igual a Dios. Cristo es el representante de Dios, no hay duda de eso. En Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. Así lo enseña la Biblia. Cuando el Padre está presente de forma personal, Cristo toma su lugar, que es la diestra de Dios. Cristo jamás, ni ha subido en su corazón, ocupar el lugar de su Padre. Cuando la Biblia dice, en Apocalipsis dice: al que venciere como yo he vencido, le daré a que se siente en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Cuando la Biblia dice que Jesús nos va a dar la oportunidad de sentarnos en su trono, se refiere a que Jesús nos va a dar un lugar cerca de Él. No es de que Él se va a levantar y nos va a permitir que nosotros nos sentemos en el lugar donde Él se sienta, no. Nos va a permitir que nos sentemos cerca de Él, al lado de su trono. O sea, dice en su trono. Así mismo, cuando Jesús dice: así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre, Cristo se sienta a la diestra de Dios. Pero Cristo no le va a quitar el lugar de su Padre, no. Cristo no vino a matar a su Padre, eso es imposible. Muchos que afirman que la ley de Dios ha sido abolida, Cristo vino a exaltar la ley de Dios. Guillermo Miller sentó las bases del adventismo. Sinceramente, yo no sé si Guillermo Miller llegó a saber que Cristo pasó al lugar santísimo. No lo sé, la verdad. Pero lo que sí sé es que Dios le dio paz en su corazón. El hermano Juárez escribe que más adelante Guillermo Miller se levantó contra el sábado y el Señor decidió hacer que bajara la tumba, porque Guillermo Miller todavía podía oponerse al mensaje adventista en su segunda fase, en la fase pues donde ya el sábado se levantaría como un ángel, en donde dice Apocalipsis 7:2 que del este se levantó un ángel. Ese ángel es la verdad del sábado, es la iglesia adventista. Ese ángel representa a la iglesia adventista. El mensaje adventista con la verdad de la ley de Dios y el sábado incluido entre los 10 mandamientos. Entonces, el evento que sucedió en tiempo de Guillermo Miller fue muy profundo. Y el hermano Juárez escribe que el pecado de Guillermo Miller de haberse levantado contra el sábado, Dios se lo cobrará a aquellos que lo impulsaron a que se levantara contra el sábado. Pero Dios a ese siervo suyo lo tiene reservado para resurrección y para redención. Y nosotros haríamos bien en investigar un poco más qué fue lo que sucedió alrededor de eso. No tener solamente una idea o una teoría, sino estar empapado de qué fue lo que sucedió. La gran obra que Guillermo Miller hizo. Porque nosotros los adventistas del séptimo día somos acusados como engañadores, como falsos, o como una iglesia fundada en el error. No, Dios fundó esta iglesia en la verdad. Guillermo Miller se le dio una parte de la verdad. Y cuando los pioneros del hermano Juárez vinieron, recibieron más verdad. Pero el hermano Juárez escribió que los luteranos se quedaron hasta donde Lutero los dejó. Los seguidores de Juan Hus, los husitas, se quedaron hasta donde
Juan Hus los dejó, Juan Hus. No, nosotros no nos vaya a pasar lo mismo, que nos vayamos a quedar donde la hermana Elena G. de White nos dejó. Tenemos que ir más adelante. Yo sé que lo iremos, porque el Señor nos va a llevar a la victoria. Llegará un día en el cual nosotros tendremos la justicia de Cristo y la iglesia alcanzará el lugar que Dios le ha dado. El abandono del pecado es una meta del Evangelio, una meta del plan de salvación. Un día se va a levantar la iglesia triunfante y aparecerá una iglesia más perfecta que la iglesia militante. Pero Dios ama mucho a la iglesia militante. Dios quiere que pasemos a la fase triunfante. Pero para pasar a la fase triunfante, la iglesia militante ha de morir. Cuando la ley dominical se imponga su pena de muerte en los Estados Unidos, el adventismo militante será decapitado allá en los Estados Unidos y luego en todo el mundo. Y la iglesia triunfante, la fase de la iglesia triunfante aparecerá. El Evangelio llegará a iluminar la mente de muchos, porque Cristo está en Apocalipsis 18:1 y dice a la letra: y vi a un ángel descender del cielo que iluminó toda la tierra con su gloria. Ese ángel bajará. Bajó en Minneapolis en 1888, pero fue rechazado. Pero ese ángel nuevamente está bajando. Está por bajar en toda su plenitud. Y el Evangelio será visto en una luz más hermosa. Dios, Cristo y el Espíritu Santo serán exaltados, honrados y adorados. La creación de Dios conocerá el amor de Dios manifestado en su ley y en la cruz de Cristo. Y habrá un pueblo, habrá personas que le creerán a Dios y manifestarán sus obras de amor en actos de misericordia hacia los seres humanos y principalmente en adoración a Dios. Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes, hermanos. En el nombre de Jesús, amén.